Hola, buenas noches. Bienvenidas todas las personas que se están conectando a esta sesión de preguntas y respuestas para hablar con uno de los directores del documental que está en nuestra plataforma, bueno, que es parte de nuestra selección oficial este año en Mi Género Tour 2020, y estamos hablando del documental uruguayo El Campeón del Mundo. En esta ocasión está con nosotros solamente Federico Borgia, ya que Guillermo Madiro al final no pudo conectarse, pero bueno, estaremos platicando con él. Así es que muchas gracias, Federico, por conectarte y compartir un poco de tu documental con la audiencia mexicana. No, muchas gracias a ustedes por el interés y por difundir las películas. Y bueno, y esperemos que sea una charla eh, interesante para los que la escuchan. Sí, sí, Daré lo mejor. muchas gracias. Pues Mm. me gustaría platicarles un poquito más en general como de Federico y de Guillermo para que los conozcan y sepan de dónde viene este documental. Federico Borgia y Guillermo Madeiro son de Montevideo, respectivamente del 82 y del 84. Son licenciados en comunicación y profesores de cine. Han sido un dúo de directores de cine desde 2007. Su ópera prima, Clever, en 2015 tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Busan y posteriormente se proyectó en 30 festivales más en el mundo, ganando un total de 14 premios. En Uruguay fue aclamado como mejor película nacional en 2016 por la Asociación de Críticos de Cine, además de ser la candidatura de Uruguay a los premios Goya y Ariel en el 2017. Su segundo largometraje, El Campeón del Mundo, ganó los premios IFDA, DocsMX, Signal Colombia en el Documentary Pitching de Doc Montevideo en el 2017. Así es que, bueno, tenemos aquí a Federico para que esté platicando conmigo y sobre todo invitarles a que vean el documental que ya platicamos en ese rato en la transmisión de las 6 de la tarde con la activista Mónica, que es un documental que está disponible a través de un link en la BBC. Entonces lo pueden ver de manera gratuita y bueno, les invitamos a que se queden, que participen, que ocupen este espacio como para interactuar con Federico y bueno, dejen sus comentarios aquí en la transmisión para que podamos ir leyéndoselos. Así es que, Federico, voy a leer la sinopsis del docu para que si hay gente que todavía no lo ha visto y apenas está como conectándose y no sepan de qué es la charla, pues tengan un poquito más de idea de qué va el documental. Les platico que, bueno, es un documental uruguayo del 2019 y la sinopsis va, 10 años después de ganar un título mundial de bodybuilding y de convertirse en una celebridad en México, Antonio Osta vive en la austeridad con su hijo en el pueblo uruguayo donde creció. Enfermo del riñón, pero negándose a abandonar su estilo de vida, Antonio planea un regreso a la escena mexicana del bodybuilding, donde espera reencontrar su gloria pasada. Así es que, bueno, este es un documental que nos ha gustado mucho y que finalmente nos dio mucho gusto que se pudiera incorporar en la selección oficial. Estuvo ahí un poco en la tablita como pendiendo, pero finalmente nos da mucho gusto poder compartirlo también con la audiencia mexicana. Así es que, Federico, para empezar, digamos, la charla, me gustaría que nos platicaras de dónde viene la intención de hacer el documental y cómo es que conocen a Antonio. Bien, sí, la película esta surge directamente de la anterior, de Clever, la que tú nombrabas al principio, que fue una ficción, una comedia absurda, nada que ver con esta película, pero en esa película nosotros habíamos escrito en el guión un personaje que era un forzudo sensible que vivía en un pueblo y que se dedicaba a pintar obras de arte en autos, era un forzudo que vivía con la mamá, o sea, habíamos escrito todo un personaje de ficción que requería un cuerpo, digamos, de dimensiones como el que tenía Antonio, entonces empezamos a buscar, en lugar de buscar actores, empezamos a investigar en gimnasios y tratar de dar con gente con ese físico que tuviera interés
en intentar hacer un papel en ficción. Y bueno, y así dimos con Antonio, que hizo un casting para nosotros y nada, hizo algo bastante impresionante en el casting y bueno, se ganó el papel enseguida y después hizo una gran actuación en esa película, la hizo crecer. Y bueno, debutó como actor con nosotros en ficción y a partir de ahí quedamos con un vínculo que duró y mientras nosotros coqueteábamos con la idea de escribir otro guión de ficción, este interés por Antonio, el Antonio que estaba detrás de ese personaje, que a medida que íbamos conociendo se iba revelando como un personaje con muchas capas, y nada, y siendo alguien que tenía interés en ser filmado, en dejar un registro de su vida, bueno, de la búsqueda de tener otro proyecto y de ese vínculo con Antonio, bueno, surgió la idea de eventualmente ir a filmarlo. Se escucha mucho ruido acá, ¿verdad? No, se escucha un poco, pero te Bueno, escuchas acá. bastante bien. Nada, surgió la idea de eso, de poder ir a visitarlo a su pueblo y quizá empezar a filmar un documental con él. Y bueno, y así fue que un día fuimos a visitarlo y planteamos la idea y empezó más que nada como algo, probemos a ver qué pasa acá, y bueno, y se fue desenvolviendo la película y bueno, terminó en lo que terminó. Ya. ¿Y cómo fue construir, digamos, como la relación más allá de esta primera, de este primer contacto que ustedes ya tenían con él en, digamos, en esta primera película? Pero, ¿cómo fueron construyendo, digamos, la dinámica como directores ya en una cuestión personal al grabar el documental? Sí, ahí se dio algo que uno generalmente para tener la intimidad que nosotros logramos en esa película tiene que hacer todo un trabajo previo que nosotros lo habíamos hecho sin querer, porque el trabajo en ficción con él fue un trabajo prolongado y humanamente también como que nos tuvimos que vincular bastante entonces cuando fuimos a filmarlo a su casa, y además nuestra relación ya venía de alguien que lo filma y alguien que es filmado, ¿no? De alguna manera, eso ya estaba. Y quizá la dificultad más que nada era que quienes vivían con él se sintieran cómodos y aceptaran eso también. No tanto con él. Él creo que, nada, desde el primer día pusimos una cámara y ya empezó, la intimidad se construyó muy rápidamente por ese vínculo y esa confianza, y tal, y como era él también. Entonces sí, eso ya de alguna manera venía de antes sin que nosotros lo supiéramos, o sea, lo sospechábamos, pero cuando estábamos allí y estábamos teniendo ese nivel de acceso a la intimidad, nos dábamos cuenta que, bueno, que sí, que evidentemente todos esos años previos de haber mantenido un contacto y la confianza generada cuando hicimos la ficción, claro, hizo que él se abriera de entrada, ¿no? Claro. Y justo también con Juanjo y con su chica, ¿cómo? Natalia, sí. Con Natalia, sí. Mm, ¿Cómo fueron construyendo esa relación? Porque, bueno, siempre es uno de los temas, complicados sí, en un documental, ¿no? O sea, tal vez la persona de quien se trata el documental es mucho más, fácil como construir esa relación, pero grabar como momentos de intimidad, que involucran a otras personas o miembros de la familia, mm, es también complicado, ¿no? Y también, pensando en qué papel juegan como personajes dentro de sí, una narrativa audiovisual. sí, sí. Bueno, en principio fue como ir, porque de hecho la idea fue, vamos a filmar y vemos cómo nos sentimos todos, ¿no? O sea, nosotros nunca fuimos como a imponer nada. Sí, es verdad que Antonio, por cómo era él, cómo manejaba los vínculos ahí, todo giraba en torno a él, ¿no? Era como todos de alguna manera seguían un poco la dinámica, pero lo que nosotros hicimos fue tratar de centrarnos en él porque inicialmente no sabíamos bien al principio no imaginábamos que el foco de la película, por ejemplo, iba a ser la relación padre-hijo. Era solo una posibilidad. Nosotros lo que fuimos fue
a indagar en un personaje que sabíamos que tenía un conflicto que tenía que ver con un pasado de gloria y con una enfermedad que no sabíamos que era tan grave como después fue, y que no le permitía volver a competir, pero de alguna manera el conflicto era una cuestión más, ahí va, como lo que podía ser el luchador, digamos, o sea, existía ese conflicto y sobre todo un interés en él, y ya sabíamos cómo era ese lugar donde él vivía, y lo conocíamos como personaje, entonces sabíamos que había algo que era interesante de indagar a través del cine, ¿no? Pero una vez que nos encontramos ahí, enseguida uno se interesa por los vínculos, porque bueno, los vínculos son los que terminan definiendo también al personaje que uno estaba retratando en ese momento. Y bueno, y ahí fue simplemente ser respetuoso, estar ahí, y ir ganándonos la confianza que de alguna manera igual también ya la teníamos porque a ellos los habíamos conocido y Antonio tenía eso, hablaba bien de nosotros, o sea, había como una confianza en que nosotros este, veníamos con buenas intenciones, digamos, no había que explicar demasiado en ese sentido. Y, y lo que terminó pasando fue simplemente que la propia vida empezó a hablar sola y empezó a marcar puntos de inflexión, o sea, cuando nosotros eh, presentamos, filmamos un tiempito y armamos como una carpeta para obtener un fondo para producir el documental, y uno tiene que presentar una especie de guión o de tratamiento de lo que se imagina que va a terminar de contar. Y en uno de esos, creo que en una de esas presentaciones nosotros imaginábamos, se hablaba de que ellos se iban a casar, por ejemplo. Entonces, digamos que había como una posible historia de amor ahí que iba a ir evolucionando hacia otro lugar. Y en realidad lo que pasó fue que hubo una separación rápidamente, y eso termina quebrando la realidad de ese momento, y termina determinando que Juanjo empieza a estar mucho más en la casa, porque después nos dimos cuenta que, claro, había un conflicto entre Juanjo y Natalia, un poco como que no terminaban de querer estar. O sea, de alguna manera Juanjo estaba más fuera de la casa, y en la medida que cuando ella se va, él empieza a estar mucho más ahí, entonces se da ese mano a mano, este, que bueno, que ahí fue cuando empieza a emerger eso, nos damos cuenta que el corazón de la película estaba ahí, y después empezás a seguir eso, y un poco se va dando de esa manera, y ahí es como, sí, le hicimos en ese momento como una invitación a Juanjo un poco más formal, a decir, bueno, mirá, está pasando esto. Esta película ya no va del ex campeón que está buscando la gloria, sino que empieza a ir de esta relación, y de todo lo que está pasando acá. O sea que, bueno, de alguna manera, viendo también a los retratados como colaboradores, como gente como si fuesen actores, aunque no están actuando, pero sí con la conciencia de que estamos haciendo una película juntos, estamos creando algo, que trata de la vida y de lo que está pasando acá realmente, pero que bueno, que también es una construcción, y bueno, y ahí uno se va construyendo algo, no sabría bien explicar cómo, pero va sucediendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, finalmente, como dices, ustedes seguramente trabajaron un guión, pero bueno, la vida misma sucede y cambian cosas, ¿no? Ahora, sobre justo estas líneas que van, digamos, apareciendo estas líneas narrativas que van apareciendo en el documental sobre la relación de padre e hijo, ¿había algo particular que les interesaba como rescatar o plasmar ustedes como directores? Eh, no sé si había algo puntual, digo, lo que nos ha pasado también es que de alguna manera en nuestras dos películas, hay como abordajes sobre la masculinidad de distintos lugares, ¿no? Pero en ninguno de los dos casos fue como la intención primaria, y nos fuimos volviendo conscientes después, o sea, y en este caso, en esta película está en primer plano, ¿no? Pero no es tampoco, es casi como una consecuencia de lo que termina pasando por ir a esos mundos, y en realidad lo que nos atrapaba de esa relación era la, la honestidad con la que vivían el vínculo, y bueno, y esa mezcla
de amor que vos lo ves que atraviesa la cámara y de conflicto permanente. O sea, era como algo muy, muy poderoso, que nos conmovía. Y también nos pasaba que el contrapunto que establecía Juanjo con Antonio por la ternura y la frescura que tiene el chiquilín en la película, también le da todo, le da un matiz impresionante y también se vuelve todo mucho más amoroso de alguna manera y también mucho más conflictivo. Entonces, nada, uno está haciendo una película y se da cuenta de esas cosas, y cuando estás filmando ahí, sintiendo lo que pasa con la cámara, te atraviesa y ves que hay algo ahí que está vibrando, y bueno, pero no es algo específico, es la vida, se podría haber sido otra cosa. Sí, sí, justo creo que también es una de las cosas que nos gusta en el documental, porque finalmente, digamos que el cruce que vemos también con la programación que tenemos en Mi Género, pues es eso, ¿no? Abordar cómo las distintas expresiones de la masculinidad están presentes ahí en el documental, en los diálogos que tienen y como estas especies como de enseñanzas que tenemos como entre padres e hijos, ¿no? Que te van transmitiendo cosas, pero lo interesante es cómo también Juanjo está cuestionando todo el tiempo eso, ¿no? Esas formas de ser hombre que su papá le plantea y él las cuestiona, ¿no? Entonces Claro, es una de las cosas que nos gustaba mucho porque justamente es darnos cuenta que sí hay otras visiones, que hay otras, digamos, asimilaciones de ser hombre desde la juventud y de no seguir replicando algunas cosas que justamente, pues, no son, digamos, la mejor em, convivencia respetuosa, ¿no? Que pudiera haber totalmente. entre hombres y mujeres en un mundo heteronormado, ¿no? Pensando nada más Sí, en sí. esta pareja heterosexual. Pero además lo cuestiona desde un lugar que tampoco es desde las antípodas, lo cuestiona justamente desde un lugar porque no es que es las antípodas, es eso, es alguien con una visión más contemporánea y desde otro lugar, pero porque si no sería como más obvio. Creo que hay hasta algo de sutileza ahí, ¿no? En eso. Pero bueno, este, sí, y es un padre y un hijo adolescente también, ¿no? Que digo, también. Pasa que lo de las masculinidades y todo eso, sí, es algo que evidentemente nos interesa nos hemos ido metiendo, pero muchas veces simplemente sucede, ¿no? Y bueno, eso. Este, Como que no fuimos a hacer una película sobre eso. O sea, éramos conscientes que eso iba a estar, porque aparte está yendo a retratar un personaje que es físico-culturista, o sea, es como una cosa muy, muy evidente en ese sentido, pero en realidad fuimos atrás de otra cosa en principio, ¿no? Del conflicto con lo del pasado, ¿no? El pasado de Gloria, que eso también está y es un poco un tronco narrativo, pero evidentemente lo que termina sobresaliendo de la película es todo esto otro, ¿no? Es toda esta relación y todo lo que trae, todos estos aspectos que traen, y sobre todo puestos en contexto hoy en día, ¿no? Que se vuelven mucho más relevantes, porque estamos en un momento por suerte, de mucha revisión de todo esto, ¿no? Entonces, bueno. Sí, oye, una pregunta, y por ejemplo, ¿Antonio llegó a ver el documental terminado? Antonio, no, no, obviamente no lo había terminado. De hecho, nosotros cuando él falleció no sabíamos si lo íbamos a poder terminar, digo. Y él vio 20 minutos que nosotros habíamos montado para presentar a un fondo, eh, que, que en su momento lo obtuvimos, y bueno, y fue como un momento de alegría ahí en el proceso de producción, de bueno, vamos a hacer esta película y la vamos a poder hacer de una manera un poco más digna. Y él pidió para ver esos minutos que habíamos presentado y nosotros no queríamos mostrárselos porque pensábamos que podía afectar un poco, nada, una suerte de autoconciencia que podía ser perjudicial, pero no se lo pudimos negar tampoco y por suerte se lo mostramos porque pudo ver 20 minutos que hay pila de material ahí que está en la película, y que tenía ya
el tono y el carácter que tiene la película. O sea, no era tanto otra cosa. Y bueno, y que él haya visto eso y le haya emocionado como le emocionó en ese momento. O sea, nosotros teníamos miedo que no fuese que fuese una percepción que lo afectara. En realidad fue como, nada, sintió un agradecimiento y una emoción muy, muy grande, ¿viste? Entonces, no solo nos dio como un alivio en ese momento de decir, bueno, está, esto nos estamos entendiendo, ¿no? O sea, está buenísimo que pase eso, sino que a la luz de todo lo que pasó después fue como también, de alguna manera, una tranquilidad, ¿no? Porque además es complicado cuando... El otro día yo hablaba con otro director, un colega argentino que hace documentales también, y claro, hablaba eso del pacto, que el pacto es algo muy amplio, ¿no? Es el pacto con los espectadores, con la película, pero el pacto con el retratado, que de alguna manera hay cosas que uno sabe que puede filmar o que no puede filmar, o cosas que sabe que puede mostrar y que no, y que generalmente uno al retratado le puede dar también derecho a veto o no, pero a veces sí, como decir, bueno, yo te voy a mostrar la película antes de presentarla y vos estás, si hay algo que con lo que no te sientas cómodo, lo podemos conversar. Y decía, bueno, le intentaré convencer de que no me saque nada, pero por lo menos tendremos esa instancia, claro, y en este caso no la pudimos tener. Entonces eso también sí, un peso ahí que es bravo. Sí, sí, es un proceso, digamos, pues complejo porque modifica los planes, ¿no? Sí modificó mucho la muerte de Antonio el proceso, o al menos lograron, o sea, como en qué porcentaje lograron plasmar a lo mejor la idea inicial. Es difícil de decir, o sea, lo que teníamos por lo que teníamos proyectado en la cabeza estaríamos en la mitad Okay. de la producción. Habíamos filmado un año, pero había toda una etapa que era como, para nosotros había sido investigación y queríamos seguir un año más. Pensábamos que ellos iban a vivir a México y que íbamos a ir a filmar a México cuando ellos se fueran, o sea, había como todo un plan en tiempo y también en volumen de que el proyecto pudiera crecer para poder seguir filmando. Lo que pasa al, al fallecer Antonio es que obviamente se interrumpe el rodaje, no filmamos ni una toma más. Estamos meses sin hacer nada, simplemente haciendo el duelo, y después empezamos a mirar de a poco el material y a poner algunas piezas en orden, pero ya sabiendo cuál era el final. Eh, y ahí algo que es evidente, pero que cuando lo ves es mucho más fuerte, es como todo el material está totalmente resignificado. Algunas escenas muy poderosamente, y otras capaz que no tanto, pero igual todo tiene una carga que no la tenía. Y sin embargo, de alguna manera la película no termina siendo tan distinta a una película que podemos imaginar en algún sentido. Entonces, capaz que es medio extraño toda esta mezcla de cosas, pero si tú viste la película como la viste y todo lo que te estoy contando, capaz que lo puedes sintetizar esto que No, sí, te estoy sí. contando. Claro. Y, por ejemplo, con Juanjo ¿cuál fue su reacción cuando vio el documental? Bueno, con Juanjo pasó otra cosa que era que no se la pudimos mostrar antes porque por un tema de falta de operatividad de todos nosotros, digamos. Juanjo vivía a 400 kilómetros de donde vivía Guille, yo a 150 de donde vivía, estábamos todos en ciudades distintas, y nos queríamos juntar, y con el productor no estaba, queríamos hacer esa juntada de ver la película juntos, tranquilos, no sé qué, y se fue atrasando, porque no podíamos terminar de coordinar, y él tampoco tenía como nada, a él, éramos más nosotros que queríamos mostrársela antes, y él no estaba muy preocupado, creo que no era del todo consciente de la película, y se vino la fecha del estreno, y se vino y tal, y la terminó viendo en el Doc Montevideo, en una sala llena, con, ah, con familia, con amigos, pero estaba en una sala de 200 personas llena.
Y fue impresionante, fue una función, eso, con una carga enorme, muy emotivo, y bueno, la reacción de él también fue como hermosa, ¿no? Evidentemente, lo que le pasa por dentro a la persona en ese momento no lo podés medir, y después y no lo sabés tampoco, pero fue como muy liberador para nosotros, y ver su reacción y sentirla sobre todo. Y lo mismo fue con la familia, con los amigos, con los cercanos, que es eso, es una película que es dura, que es honesta, y no la estás haciendo para agradar, la estás haciendo lo que crees que tenés que hacer para ser ético y hacer una buena película, hacer una ética completa con lo que estás haciendo, con el otro, o sea, ¿no? Que conjugue todo. Este, y, y bueno, no sabíamos cómo iba a ser eso, ¿no? O sea, era incontrolable, y por suerte fue muy bueno todo, ¿no? Lo que pasó ahí. Qué lindo. Mm. Oye, tenemos un comentario, nos pregunta Celsi Nuria Flores, saludos. ¿Hubo algún momento que consideraras difícil al momento de plasmar en el documental la vida de Antonio? Me pasa que no entiendo a qué se refiere, Sí, si se quedó algo afuera o que no sé. Son sí, bravas las supongo preguntas, como, ¿sabes? como en el proceso de grabar, si Claro. hubo algo difícil que pudieras como integrar en el documental, que a lo mejor, no sé, tal vez, digo, me estoy imaginando, que a lo mejor fue difícil de considerar si estaba dentro o no del Ah, documental. sí, sí, algunas escenas que sí, que. Lo que pasa es que acá hay un tema de tiempo, ¿no? No había mucho material. Había un material muy potente. Tampoco era escaso, pero digo, era un material acotado, y no habían muchas películas para hacer. O sea, había que hacer, era una película y había que hacerla lo mejor posible. Y en ese sentido es muy importante, primero, la distancia con el material para poder trabajarlo, porque el primer corte lo montamos con Guille, que bueno, Guille es montajista además. Y después sí, entró a trabajar con nosotros Juan Ignacio Fernández, que también fue montajista de Clever. Entonces de alguna manera ya lo conocía Antonio de la ficción. Y además es documentalista, Juan Ignacio. Entonces, y un muy buen narrador. Y él aportó la distancia como para poder empezar realmente a construir con ese material y animarnos a eso, a construir la película, de contar la historia con las piezas que teníamos. Y ahí empezás a poder valorar el material con otra precisión, en relación con el todo. Entonces, bueno, sí, dejás afuera una escena que está increíble, pero que realmente no funciona porque hay otra que tiene el mismo valor, o tiene. Y bueno, y ahí es relativamente sencillo una vez que lograste construir esa distancia y entender lo que tenés que hacer. Pero lleva tiempo. Claro, sí, sí, yo creo que por ahí va la pregunta que estaba haciendo Nuria. Mm. Bien, em, una pregunta. ¿Cómo ha recibido la audiencia el documental? O sea, no solamente la familia y los cercanos de Sí, Antonio, sino en general, ¿cuál ha sido la recepción del documental? la verdad que es una película que no es que estemos sorprendidos, porque la verdad que quedamos como muy conformes con la película que hicimos, pero o que pudimos hacer. Pero realmente fue todo muy bueno. O sea, todos los comentarios que recibimos de público o de crítica, o de público el más variado, o sea, son todas cosas buenas. O sea, no tengo una experiencia negativa en ese sentido con esta película, digamos. Hasta me hace dudar inclusive de si eso está bien, ¿no?
pero claro, se ve que hay algo ahí que funciona y que creo que se nota que está hecha de una forma esa, honesta no sé, hay algo, hay una cuestión ahí de humanidad que creo que hace que funcione, que inclusive sí pasa que hay eh, público que le cuesta mucho lograr querer a Antonio, pero al final de alguna manera lo terminan aceptando. Es como que de alguna manera la película logra construir ese arco, y él mismo con su carisma, a pesar de las cosas que pueda decir o pensar y que puedan generar un rechazo muy grande en un momento después, el tiempo, la humanidad y la capacidad de empatía generan algo que me parece que está bueno, que construye y que tampoco esconde lo que no está bueno. Está todo ahí, pero creo que hay algo ahí que hay algo de verdad ahí que funciona, que por eso lo que recibimos es lo que recibimos, digamos. Sí, definitivamente creo que termina uno como queriendo a Antonio. Digo, hay cosas que justo en estas construcciones de las masculinidades y de su masculinidad y como de la percepción que tiene de ciertos temas, eh, pueden como saltarte justo esto que hablábamos, ¿no? Difícil, claro. De la forma en la que ve ciertas situaciones y sobre todo, al menos personalmente, a mí me saltaban muchos comentarios, ¿no? Como, "Bah". Sí, obvio. Pero ahí Pero donde Juanjo tiene esa función que hablábamos hoy de humanizar cuando ves cuando el otro se desarma, o sea, cuando ese que vos sentís que está equivocado y que está diciendo cosas que son indecibles, pero lo ves que se desarma, que eso se derrumba, de alguna manera hay lugar para cierta compasión ahí, porque está lo humano ahí en primer plano y bueno, puede pasar que uno no se lo permita, pero si te lo permitís, está todo para que lo puedas abrazar en un momento. O sea, es así. Y eso a mí me parece interesante, porque si no sería muy fácil, ¿no? Colocar a alguien en un lugar y era el miedo que teníamos de estarlo exponiendo de una manera y que no. Él se exponía todo el tiempo, ¿no? Lo cuidamos, de hecho, pero quiero decir, este, al no estar ¿cómo lo él ahí cuidaban? al no estar él para defenderse, no, porque uno cuida después, digo, hay cosas que vos no editás una película para dañar a alguien, o sea, tratás de ser justo, digamos, en lo que vos percibías, pero digo, este, es decir, las cosas que están porque creemos que tienen que estar, y las que no están porque no tienen que estar, punto. Eh, pero digo no, eso. Este, que él, si él hubiese estado con vida, él se iba a tener que bancar él lo que le dijeran y se iba a seguir discutiendo, no sé, cómo iba a ser eso. Es inimaginable cómo hubiese sido esa otra película en la que aparte él iba a estar sí, acompañando la película, ¿no? Porque era alguien que le iba a sentir muy propia. Entonces, bueno, la historia fue otra y bueno, y estamos hablando de la película y de él sin que él esté. Sí, pero bueno, justamente es como parte del proceso, ¿no? Cómo se van intercambiando esas ideas entre esas dos visiones, entre Juanjo y Antonio, y justo pues cómo va desarmándose y como esos momentos de quiebre, ¿no? Y de que se da cuenta de cosas, creo que también justo lo que dices como que humaniza mucho el proceso. Sí, y la muerte nos une a todos, además, ¿no? Porque todos nos vamos a morir y todos nos vamos a morir con preguntas y bueno, Sí, y no sabemos si satisfechos o no, es como, es como, es un drama tan universal, eso, porque está la universal del vínculo padre-hijo, pero la muerte, que es algo que no era una película que nosotros íbamos a hablar de la muerte. Sí, estaba el paso del tiempo, que en definitiva te va a llevar a eso, pero
la película termina siendo sobre la muerte, sobre la existencia, yo qué sé, no fue planeado, es como una reflexión a la que te obliga la propia materia, que bueno, por eso también es tan impresionante, y para nosotros de alguna manera fue como una experiencia nueva, decir, bueno, nos ponemos a filmar la vida, después de hacer ficción, y resulta que esto acá realmente no hay control, y nos tocó una situación, digamos, que no es tampoco la más usual, digo, que tengas que te toque atravesar eso. Entonces es como una experiencia muy marcante, o sea, desde lo cinematográfico, obviamente, pero desde lo humano y tal, y cómo esas dos cosas se mezclan. Yo qué sé, yo ahora estoy escribiendo ficción, no porque me parezca que esté más bueno hacer ficción, de alguna manera es porque quiero jugar un poco, quiero estar en un canal un poco más de creación más controlado. lúdico, como que el documental, por cómo se nos dio, me dejó como, bueno, está, lo pienso dos veces, ¿no? Claro. Claro, es bueno, cada uno elige en dónde se quiere meter. Sí, y justo era una de las cosas que te quería preguntar, como realizadores audiovisuales, ¿cómo afecta un proceso así, no? O sea, un suceso como que el personaje principal a quien grabas fallece y sí, o sea, ¿cómo te repones de eso y después regresas como a tratar de seguir con el material, ¿no? Y a seguir como a terminar la película. Sí, eso en realidad fue posible porque había una convicción, es como esta cosa de querer filmar al otro y el otro quiere que lo filmes, no hay que convencerlo, ¿no? Y acá es lo mismo, es tipo, para Antonio era hacer esta película de alguna manera, y aparte después que fuimos viendo el material y con el final que pasó, él era mucho más consciente que nosotros de lo que podía pasar, o sea, él estaba dejando de alguna manera eh, algo, es casi como que la película se vuelve un gesto mm, del que no éramos del todo conscientes, pero estábamos de alguna manera dejando un registro de algo que se estaba escapando, ¿no? Y una película urgente, más urgente de lo que creíamos. Y entonces, bueno, el saber que él quería que esa película se hiciera y nosotros también, de alguna manera, querer que exista algo, no sabemos si iba a ser un largometraje, qué iba a ser, o sea, pero era como algo con este material tenemos que hacer. Ahora, nadie nos corre, digo, el tiempo es nuestro. Si lo tenemos que hacer dentro de 5 años, lo haremos dentro de 5 años. Bueno, está. En unos meses nos sentimos con fuerzas como para empezar a mirarlo. Yo qué sé, falleció en agosto del 2017 y nosotros creo que en noviembre, diciembre empezamos a mirar imágenes y bueno, y a animarnos a descubrir lo que había ahí. Muchas cosas nos las acordábamos, pero cuando las ves a la luz de esos hechos, es eso, ves hay una escena que para mí es como muy emblemática, que es la comida en el aeropuerto, ¿no? Este, nosotros estábamos como muy concentrados en filmar todo en el pueblo, en Cardona, en la casa, como que no nos interesaba mucho irnos. A veces filmábamos cosas afuera porque inclusive Antonio nos decía, bueno, me voy a un campeonato allá, no sé qué, y lo seguíamos y filmábamos por las dudas, pero como que el día que fuimos a filmar el aeropuerto, él se iba a México, que fue después que nunca regresó, pero era un viaje que él se iba y después regresaba, y nosotros simplemente fuimos a filmar eso casi de rigor, porque lo que estábamos esperando era que él volviera para seguir filmando la película que estábamos filmando, que no era la película el viaje a México definitivo era otro que iba a ocurrir más adelante, si ocurría. Y, y filmamos esa escena que comen ellos en el McDonald's y me acuerdo que estábamos hasta medio distraídos y escuchábamos el audio y nos reíamos de cosas que decían, es una cosa como muy relajada, que fue un momento que estuvo bueno, pero después filmamos otras cosas, inclusive cosas que las filmamos mal porque no estábamos cómodos filmando en el aeropuerto. Fue un día que decís, bueno, estuvimos bien en venir, pero bueno, es un día que está igual. Y es una escena que es la última vez que ellos se vieron y la última vez que comieron juntos, y la última conversación que tuvieron. Entonces, es impresionante eso. Y, y ahí te das cuenta que una escena que como la estás filmando no tenés ni idea, es quizá la escena más importante de la película, porque bueno,
fue el último la última. almuerzo de ellos juntos. Entonces, esas cosas te pegan fuerte. Este, Sí, como dices que ni siquiera estaban, pues sí, no sabían que iba a ser la última escena y la última vez que lo vieran y no, tener no, eso era, registrado, creo que también es como un intercambio lindo con Juanjo, ¿no? Que pueda tener registro de eso. sí, 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 sin duda. Este, sin duda. Y digamos que también el final, o sea, las escenas del final del docu, eh, ¿cómo salió esa escena? Eh, un poquito como más, porque ¿Cuál? donde él habla La como de su última. funeral, sí, sí, sí. Ese fue un día que nosotros nos íbamos a Cardona más o menos, íbamos, no sé, una vez al mes o a veces cada 2 semanas, depende de los tiempos, varió eso, de repente en ese año que estuvimos yendo varió un poco, en un momento se volvió más intenso porque él se estaba por ir a México y entonces esos meses, mayo, junio y julio, filmamos bastante más. Porque aparte en un momento ese viaje tampoco se sabía, con Antonio no se sabía mucho, si se iba y volvía en 15 días o se volvía en 6 meses, ¿viste? Entonces era como, ahí como que apretamos un poco y íbamos, yo qué sé, 2 o 3 noches, nos quedábamos a la vuelta de la casa de ellos en un hospedaje y pasábamos todo el día juntos, no filmando, pero sí compartiendo y tal, y de repente prendíamos la cámara, entonces era como, la dinámica era así. Y de esas veces, uno de esos días, él no se sentía bien, estaba, no sé, estaba anímicamente bajo y, y estuvo todo el día en su cuarto, así, como que no, un- prácticamente un día perdido para nosotros de filmación, que tal, que nos teníamos que trasladar hasta ahí, y bueno, nosotros está, igual con eso respetábamos porque era parte de las reglas del juego, está, o sea, había que tratar de estar disponible, pero bueno, si en algún momento pasaba eso es así. Y él nos llamó, después de que habíamos estado toda la tarde ahí sin poder filmar, o bueno, que fuimos a filmar, no sé, aprovechamos para filmar paisajes, de la vuelta, no sé, algo, hicimos algo, nos dijo que fuéramos para la casa, y nos dijo, nada, conversemos acá, fílmenme acá en la cama y yo les hago algún monólogo, nos dijo, así como el actor que nada, como que de alguna manera como ese vínculo ficcional que traíamos, y tal, tenía ganas de regalarnos algo y al mismo tiempo creo que también se quería desahogar, y estaba cansado, entonces lo único que hicimos fue poner la cámara ahí y él se acostó, se prendió un cigarrillo y empezó a hablar y lo filmamos. Este, pero fue como eso, fue casi como un gesto de él de decir, bueno, hoy no les di nada, pero les voy a dar algo, ¿no? Ok. Y bueno, terminó siendo ese final increíble, ¿no? Sí, porque de alguna manera, pues, digamos que se puede cerrar como con su propia visión Que es confusa, de su ¿no? muerte. Sí, es Claro, muy extraño. es claro, pero es un poco, es confuso y es lo que es, o sea, justamente, ¿no? Él está como por decir algo que parece muy armado y de repente habla de comer asado y el humor se le cuela también como algo así medio tragicómico siempre, es como que está ahí, está toda la esencia de él ahí, digo, y al final es eso, ¿no? Está un poco perdido, está buscando algo y bueno, y es eso, yo qué sé. Y el mensaje, y cuál es el mensaje, y- pero yo qué sé, yo me identifico mucho más con eso que con alguien que la tiene clara, ¿no? Es como... a mí me conmueve más ver a alguien perdido que a alguien que porque bueno, es así. Sí, pero justo es como lindo ver esas, pues sí, como pensamientos y no sé, como esa imaginación de cómo iba a ser su funeral es muy extraño, no sé. O sea, Sí, siento que circunstancialmente fue algo bonito que pasara, porque eh,
si bien no pudieron dar como un cierre, porque pues fue inesperado todo, tener esa visión de él mismo de qué pasaba, también creo que él le da un buen cierre finalmente al, Sí, él, al él, docu. él, él de la muerte hablaba siempre, ¿no? O sea, de hecho, en el montaje tuvimos que dosificar eso porque, claro, la muerte era un tema recurrente. Eh, y bueno, y ahí es donde te decía, de repente teníamos 4 escenas buenísimas donde él reflexionaba sobre la muerte. Pero esta tenía otra cosa, ¿viste? Tenía algo ahí, tenía una intimidad, una cuestión ahí, por cómo estaba él, por cómo estaba la cámara y por lo que dice en ese momento, ¿no? Es como que pero es como que, casi como que es una escena que, si habláramos de ficción, se filmó varias veces, porque él habló sobre la muerte, hablaba mucho sobre la muerte. Era algo con lo que él convivía, porque sabía que lo que estaba haciendo con su cuerpo era muy border, ¿no? Entonces, bueno. Sí, 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 finalmente eso, como que me parece que circunstancialmente y sin querer les dio como sí, material para cerrar el docu. Sí, no sé si sin querer, porque él era muy consciente de todo, mucho más, y era un gran actor también, era un gran constructor de ficción en el día a día. Él era, por eso. Entonces ahí hay una cosa ahí entre él también, de nuevo, ¿no? Esta cosa de la ficción, pero no la ficción como lo falso, sino como la construcción, digo, nosotros mismos, cómo nos vamos construyendo. Él era una construcción permanente, y él proponía, o sea, un amigo de él vio la película, un íntimo amigo, y lloraba y decía, parece que lo hubiera hecho él, decía. Y bueno, y para nosotros fue un halago eso en realidad, ¿no? Es porque, ¿no? Porque no lo interpretamos como, nos dirigió la película, sino simplemente está su esencia ahí, y además nosotros en parte era como habilitábamos eso, era como el, yo qué sé, hay escenas que cuando él entrena a una alumna, son cosas que él decía, bueno, mañana me viene a visitar no sé quién, estaría bueno filmarlo. Nosotros íbamos y lo filmábamos, lo único que le decíamos es, está perfecto, si a vos algo que te interesa, comunicalo porque confiamos aparte en el criterio de lo que te parece que puede ser interesante. Después, el montaje, obviamente, las decisiones son nuestras, pero generalmente lo que él proponía era interesante. A él le gustaban las películas, digo, está en las conversaciones, o sea, tenía una visión, claro, todas estas películas como eso, de llorar y el honor y todo eso que dice, pero era un tipo muy sensible, realmente. Sí, también eso creo que es bonito ver esa parte de él como, pues no como personaje, sino como ser humano y que ustedes también puedan o hayan incorporado como esos matices de su personalidad. Es creo que lo que le da también como mucho matiz también al documental, ¿no? O sea, él mismo era como eso, como polifacético y estaba, o sea, lo vemos en diferentes etapas y es lindo como que le da enriquece mucho al documental finalmente, como personaje, ¿no? Es como un personaje bastante complejo y, y es lo que te mantiene atrapado en la historia. Es transparente, ¿no? Tiene la emoción ahí a flor de piel y eso te llega, ¿no? Es bastante como elemental, por ese lado. En la mirada, ¿no? O sea, hay cosas que están ahí que atraviesan, claro. Y, por ejemplo, porque hay muchas escenas donde hay tensión, hay mucha tensión, ¿no? Esas escenas, ¿era difícil para ustedes grabarlas? O sea, como estar ahí como extraños, digamos, que observan Mm, esos momentos de Capaz que te tensión. referís particularmente a esa discusión larguísima que hay, por ejemplo, ¿no? Que
que además es una escena sin cortes. Es un plano de secuencia de 6 minutos, una discusión. Y esa escena, yo particularmente, en ese momento justo, por casualidad, porque la cámara no la agarraba, la agarraba yo, la agarraba Guille, a veces la agarraba uno de los fotógrafos que estaba. Y ahí justo estaba yo con la cámara. Y recuerdo muy bien la tensión de ese momento. Pero era una tensión que se mezclaban muchas cosas. Yo no, en ningún momento sentí algo que puede ser, yo que sé, el espectador que no sabe puede sentir que esa escena puede terminar en algo violento, por ejemplo, violento realmente. físicamente. Eso no se me pasó nunca por la cabeza, o sea, yo sabía que eso no iba a pasar. La tensión venía más por estar filmando una discusión a ese que iba escalando, y al mismo tiempo estar consciente de que era una escena increíble y que no podía cometer, que tenía que resolver bien, ¿no? Tenía que tomar buenas decisiones. Y entonces, eh, ahí como que la tensión va por distintos lugares. Y lo que pasó fue que ellos Hola, también hola. estaban actuando, o sea, era todo muy real, pero había una conciencia de cámara. Eso, ¿se escucha? Porque me dice que mi conexión Sí, es inestable. sí, ¿Sí? Acá te está. fuiste un momento, pero ya estás bien. No, digo que también en un punto te das cuenta que están colaborando, porque, y está bueno cuando se ve eso, eso se hace explícito, que no es que están actuando, sino que me estás hablando acá enfrente de todos y está todo grabado y todo eso, la película empieza a entrar en la película. Este, y eso también, de alguna manera distiende, porque ves que hay una conciencia, ¿no? Es que se fue todo, y de alguna manera cierran la escena, o sea, él se va, da el portazo, y Antonio no es que mira a cámara o en un momento dice, bueno, basta, no, se prende un cigarro, se fuma un cigarro, dice que rompe huevos y fuma un cigarro, con un timing de actor. No sé si fue consciente o no, pero digo, hay una cosa ahí de que si está, y yo ahí corto. Es como que me dio él, ¿viste? Y ahí fue tipo, bueno, che, tranquilo, no sé qué, y nos pusimos a hablar, y ahí sí empezó como a él, no, porque no me puede decir eso, no sé qué, no, sí, pero fíjate, y ahí terminó la escena, la filmamos, y empezamos a conversar de lo que había pasado, y al rato Juanjo volvió de la habitación, y ya está, y se acabó el tema, ¿no? O sea, y los otros que estaban ahí, que eran amigos de Juanjo y otro amigo de Antonio, que no aparece, nos decían, ustedes que si pensaban que no sé qué, que esto, que esto iba a estar tranquilo, no sé qué, no, o nos decían, bueno, esto como que esto es común acá, ¿viste? Como que nada, se discutía así, de esa manera, ¿viste? Entonces, bueno, sí, fue tenso, pero no, tampoco tanto. ¿Viste? Sí, sobre todo porque, o sea, te lo preguntaba porque pues sí es una escena bastante larga y eso, o sea, como conocer un poco más, digamos, la parte que estaba observando, que estaba Bueno, pero grabando. yo lo hablé con Guille después, porque justo yo estaba en la cámara, te puedo hablar desde ese lugar también de tensión que es como, qué situación, pero qué bueno, y no puedo arruinar esto. Y Guille dice que me veía que yo paneaba para un lado y para otro, y se agarraba la cabeza, decía, ¿viste? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se va para un lado y para el otro? O sea, pues, pensaba que estaba arruinándolo, ¿entendés? Y al mismo tiempo también estaba presenciando eso. Entonces, esto es muy raro estar filmando esa situación en un living chiquito así, porque la discusión es totalmente real, totalmente acalorada, pero habían 4 amigos más, había un sonidista, tenían solaperos, estaba yo filmando, estaba Guiche al lado viendo lo que yo hacía con la cámara y tratando de entender por qué estaba haciendo lo que hacía y al mismo tiempo viendo la discusión. Entonces, no sé, es muy difícil de volver a ese momento, porque todos tienen como una visión muy parcial de lo que estaban haciendo. Pero lo Sí, imaginás todo afuera y es rarísimo. Si lo ves de afuera, es una ficción, es una construcción, hay un rodaje ahí, pero en realidad es la vida misma, está pasando todo y tal, y eso se genera
porque es una dinámica rara que se empieza a instalar de personas que están filmando y están horas y horas y horas adentro de una casa con gente que está viviendo ahí, y bueno, y empieza a pasar que la vida y la filmación se funden, de verdad. Se funden al punto que en la misma discusión se la incorpora, o sea, no se la está disimulando, no es discuto y no miro a cámara porque sé que me están filmando y entonces estoy un poco actuando y un poco... No, no, digo, está todo grabado, acá está todo grabado y después vamos a ir a verlo a ver quién tenía razón. Y de alguna manera, la escena no tiene cortes también por eso, porque queríamos que esté todo, Que que fuera total. fuera claro, claro, que estuviese todo ahí. Bien. Oye, estamos llegando ya a nuestra hora de transmisión. No sé si quisieras compartir, no veo que haya otra pregunta. No sé si quisieras compartir algo más con la gente que nos está viendo sobre el documental o a lo mejor sobre cómo fue codirigirlo con Guillermo. Bueno, con Guille somos muy amigos desde la universidad y nada, nos queremos mucho, nos respetamos mucho y es un gran compañero y entonces es muy fácil dirigir con él. De hecho, ahora estamos como probando, haciendo proyectos separados y nos extrañamos bastante. Todavía no estamos filmando, pero estamos como con proyectos en desarrollo, y la verdad que es un placer trabajar con él, y han sido, de alguna manera, nosotros empezamos a hacer cosas juntas, cosas chicas preparándonos para la ficción esa que hicimos, y que demoramos muchos años en poder hacer, y cuando terminamos la ficción, un poco El Campeón del Mundo, parte de la motivación, además del magnetismo que nos generaba Antonio, era hacer otra película juntos. Y era una película que solo la queríamos y la podíamos hacer juntos. Era imposible hacerla si no era como la hicimos. O sea, ninguno se iba a bancar solo a hacer esta película. Y también, y bueno, y entonces también eso cuajó. Ahora, de alguna manera, como que esto se cerró una suerte de ciclo que dijimos, bueno, ahora podemos escribir algo juntos o cada uno probar a hacer otra cosa, y bueno, estamos investigando. Pero sí, realmente está buenísimo trabajar juntos. Este, y no sé qué más decir. Lo otro es que la película, como dijiste, la pueden ver en la web de la BBC. Va a estar como hasta, le queda un tiempo, va a estar como hasta mayo, creo, ahí para ver, así que la pueden ver tranquilamente. Y después Clever se puede ver en Movies, no sé si conocen el sitio, Sí, sí. Movies, ahí está para alquilarla, la pueden encontrar ahí, Ah, perfecto. si quieren ver la película anterior, y bueno, y Antonio actuando en ficción, digamos. Ya. Es un poco la semilla de esta Sí, es otra un buen película. dato para la gente que está escuchando, a lo mejor regresar a también esa otra aproximación Hay una y imagen imagen. del documental que está él tocando el piano con un cielo estrellado, así que es como una imagen medio onírica que es de la ficción. Ya, está padre saber eso. Sí. Em, y bueno, pues nada más agradecerte que nos hayas regalado esta plática, esta hora de tu tiempo, por conectarte y por dejarnos tener la película dentro de la selección y bueno, que la podamos compartir también con la audiencia de mi género acá en México. No, la verdad que estuvo buenísimo, y yo les agradezco mucho que se interesen en promover la película, y bueno, y siempre está bueno hablar de esta película, pero también es como removedor, así que bueno, nada, estuvo muy bien. Muchas gracias. Oye, nada más para preguntarte, ¿va a estar en Guadalajara? Va a estar en Guadalajara, no en la competencia como iba a estar originalmente, porque bueno, como estuvo en la BBC y eso, pero sí va a estar en Guadalajara, sí. Todavía en una sección paralela, algo de eso. Bien. Sí, porque también es interesante compartir eso con el público que va a estar en el Festival Internacional de Cine Guadalajara en noviembre, me parece. Sí, Sí, en lo, noviembre. lo reprogramaron para noviembre. Entonces, bueno, también es otra oportunidad de poder Sí, verla. de verla en una sala, ¿no? Que nada, siempre es
mucho mejor. Sí, sí, sí. Así que, Extrañamos hacer proyecciones en salas. Este año ha sido bastante sí, la verdad que extraño hacer esto digital. no hemos podido acompañarla tampoco. Ahora, por suerte, está en algunos festivales que se están haciendo en salas, pero no hemos ido tampoco. Así que bueno, pero se ha pasado en algún cine este año, que es algo especial, digamos, que ocurra. Sí, sí, Sí. dadas las circunstancias es complejo, Bueno, a pero través de ustedes ahora se pasó en la Cineteca, creo. sí, Así la semana pasada estuvo en que es- Cineteca Nacional, entonces eso está bueno pequeñas saber. exhibiciones, pero bueno, sí extrañamos mucho poder hacer estas actividades que normalmente hacemos. A Sí, las 6 de la tarde justo tuvimos una sesión de preguntas y respuestas con un activista, como hablando más sobre el deporte, ¿no? Y todo digamos, como el cruce con el género que vemos en la peli. Y sí, sí. esas charlas, pues obviamente siempre nos gustan que sucedan en físico, porque es diferente la interacción con la Sí, gente, pero bueno, claro. también, Acá no sabemos a quién le estamos hablando. sí, es extraño siempre, Estamos pero solos. bueno, sí, pero finalmente es como seguir generando este enlace con la gente y Sí, no está perder buenísimo. la oportunidad. Les agradezco un montón y en general los festivales que se han hecho de forma virtual, la verdad que han hecho sobrevivir un poco el año de la difusión de películas. Nos tocó justo tener una película moviéndose este año. Bueno, está- la verdad que fue un poco salvación que se puedan hacer estas cosas. Sí, pues bueno, muchas gracias, Federico. Mándale un saludo a Guillermo y pues también muchas gracias por permitirnos tener la película y compartirla acá Gracias a con la ustedes. gente de México. Y bueno, nada más recomendarles a las personas que nos están viendo que si no la han visto, aquí en el mismo muro de Facebook está, abajo de esta publicación está el link directo para que puedan ir a verla y bueno, que entiendan un poquito más de las dos charlas que hemos tenido el día de hoy y bueno, pues que vayan y vean el documental. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Igualmente, gracias y buenas noches. Chao, buenas noches.